Hola chicos, soy la maestra Alejandra Esther Gabuti Correa y voy a estar con ustedes en el curso de Estadística Descriptiva Aplicada. El día de hoy vamos a ver temas relacionados con las medidas de tendencia central, tanto su significado como su implementación y su aplicación. Vamos a comenzar con la definición de medidas de tendencia central. Estas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan el centro en torno al cual se encuentran ubicados los datos y nos sirven para describir características básicas de un estudio con datos cuantitativos. Nos ayuda a poder comparar una muestra con otra. Las medidas de tendencia central más utilizadas son tres. La media, que se representa por el símbolo de la X con una línea arriba, la mediana por la M mayúscula con la D minúscula y la moda con una M mayúscula con una O minúscula. Comenzaremos a ver qué es la media aritmética. Esta es el promedio de los datos. Su fórmula es la suma de todos los valores que se encuentran en nuestro conjunto de datos, y aquí se hace una diferencia en el que se utiliza como símbolo la letra N minúscula, que representa una muestra, y para una población la N mayúscula. Recordemos que en el caso de la población este es un parámetro el cual es único, ya que contamos con todos los datos, y en el caso de una muestra esta puede variar dependiendo de los datos que nosotros seleccionemos de la muestra. Observamos cuál es la fórmula. Aquí vemos que tenemos n valores, n variables, en la que se hace la suma de cada una de estas variables y posteriormente se divide entre el total de estos datos, que son n, ya sea n minúscula o n mayúscula, según sea el caso. En el gráfico observamos lo que es la media, que es la parte central, y en esta gráfica se observa un poco cargada a la izquierda debido a que los datos también se encuentran cargados hacia este lado. Vamos a ver un ejemplo de media aritmética. En este ejemplo tenemos 4 datos que representan los años. En la variable 1 tenemos 150, variable 2 200, 170 y 200. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? Vamos a sumar estos 4 datos, 150 más 200 más 170 entre 200, y el resultado de esta suma lo vamos a dividir entre 4, que es el número de datos que tenemos, y nos da como resultado una media de 180. En el caso de la moda, esta medida de tendencia central representa el valor de las variables que ocurre con mayor frecuencia. En el gráfico observamos una línea amarilla representando el valor que aparece más constantemente. Vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo tenemos 10 datos, también que representan años, y observamos que el valor que se repite más veces es el 200, el cual se repite en 3 ocasiones, en la variable 2, en la variable 4 y en la variable 8. Por lo tanto, este valor es nuestra moda, porque es el que se repite más veces. Si tenemos un caso en el que tengamos dos valores que se repiten la misma cantidad de veces, se dice que tenemos una frecuencia o bimodal o una función bimodal. Y en un gráfico, en lugar de ver solamente una curva, veríamos dos curvas. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. La mediana es el punto medio de los valores. Una vez que ordenamos nuestros datos de menor a mayor, es muy importante esta parte. Antes de calcular la mediana, tenemos que ordenar primero nuestros datos. Observamos aquí el ejemplo de las personas que están ordenadas por estaturas, desde el que tiene menor estatura hasta el que tiene mayor estatura. Y observamos que nuestra mediana, nuestro punto medio, se encuentra en la posición número 4, ya que a su lado hacia la derecha tenemos 3 personas y hacia la izquierda tenemos 3 personas, por lo que es el que se encuentra en medio. Y en el gráfico observamos que la mediana es aquel que concentra
el 50% de los valores hacia la derecha y hacia la izquierda. En el caso de que tengamos un número de variables que sea par, en el ejemplo que ponemos tenemos un número impar, por lo que nuestro valor es 4. Sin embargo, si tenemos un número par, lo que debemos hacer es sacar el promedio de los dos números centrales. En este caso, si tuviéramos a 10 individuos, nuestros ubicaciones centrales serían la cuarta y la quinta posición, por lo que al sacar el promedio de las dos, nos diría que nuestra mediana se encuentra en 4.5, que es el punto medio entre 4 y 5. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de la mediana. En este caso tenemos 10 variables, que es un ejemplo con una cantidad de variables par. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. En esta tabla amarilla observamos que los datos ya están ordenados y se observan dos valores que se encuentran en el punto medio, que es el valor de la variable 5 y de la variable 6, con 170 y 170 en cada uno. En este ejemplo tenemos, como lo mencioné anteriormente, un número par y nuestros dos valores son el 170, por lo que cuando nosotros sacamos el valor medio, pues nos va a dar el mismo número, ¿no? 170. Lo que haremos sería sumar 170 más 170 y dividirlo entre 2, y nuestro resultado sería 170. Por lo que para este ejemplo nuestra mediana toma un valor de 170. Ahora veremos el ejemplo de la media geométrica. Para este caso, la media geométrica es la raíz enésima en la que n representa el número total de nuestros datos y se saca la raíz enésima del producto o de la multiplicación de todas nuestras variables. Este tipo de métrica se recomienda para datos de progresión geométrica, para promediar razones, intereses compuestos y números índices. Aquí observamos la fórmula del cálculo de la media geométrica, en la que tenemos n valores, n variables, y lo primero que hacemos es multiplicar estos n valores. Posteriormente sacamos la raíz elevada a la enésima potencia, debido a que tenemos n valores. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nosotros tenemos cuatro valores. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos 4 valores. Multiplicamos el 150 por 200, por 170 y por 200. El resultado que nos da, le vamos a sacar la raíz cuarta. La raíz cuarta porque tenemos 4 valores. Y nos da como resultado una media geométrica de 178.75. Ahora vamos a ver cómo se calculan las medidas de tendencia central en el caso de datos agrupados. La fórmula para el cálculo de la media aritmética es la que se muestra a continuación. Recordamos que la media aritmética se representa por la X con una barra arriba y su fórmula es la suma de las frecuencias, es el producto de la frecuencia por el punto medio de cada clase. Primero hacemos la multiplicación entre la frecuencia por el punto medio, lo sumamos y el resultado que nos da lo dividimos entre el total de datos. Vamos a ver un ejemplo. En esta tabla observamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. La primera clase son los valores que van de 0 a 5, la segunda de 5 a 10, tercera de 10 a 15, cuarta de 15 a 20 y la quinta de 20 a 25. Para cada una de estas clases o intervalos tenemos una frecuencia. En la clase 1, que son los valores que toman entre 0 y 5, tenemos dos casos, una frecuencia de 2. Para la segunda clase tenemos 7, la tercera tenemos 12, la cuarta 6 y la quinta 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nuestra fórmula nos dice que para cada una de estas clases debemos de sacar el punto medio. ¿Cómo vamos a sacar este punto medio? Vamos a hacer la suma de los dos extremos y los vamos a dividir entre 2. En el caso 1, nuestra clase toma valores entre 0 y 5, por lo que si nosotros sumamos 0 más 5, nos da 5, y al dividirlo entre 2, nos da un punto medio de 2.5. En la segunda clase toma valores entre 5 y 10,
Vamos a hacer la suma de 5 más 10, nos da 15. Al dividirlo entre 2, nos da un punto medio de 7.5. Y así lo hacemos con las demás clases. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Debemos multiplicar los puntos medios que hemos calculado por la frecuencia de cada clase. Aquí tenemos el resultado de estos productos o de estas multiplicaciones, en el que para la primera clase vamos a multiplicar el 2.5 por 2, teniendo un valor de 5. Para la segunda 7.5 por 7, obteniendo un valor de 52.5. Para la tercera 12.5 por 5, 12.5 por 12, obteniendo un valor de 150, y así sucesivamente. Una vez que tengamos estos productos, vamos a sumarlos. Al hacer la suma, obtenemos una suma de 380. Ahora, para obtener el número total de datos, lo que debemos de hacer es sumar nuestras frecuencias, que son las observaciones, por lo que al hacer esta suma notamos que nosotros tenemos 30 valores. Ahora, para calcular nuestra media aritmética, lo que vamos a hacer es poner en el numerador el 380, que es la suma de los productos de la frecuencia por el punto medio de cada clase, dividido entre 30, que es el total de observaciones o de datos que tenemos, y nos da una media aritmética de 12.66. Ahora vamos a ver cómo debemos de calcular la mediana para el caso de datos agrupados. La fórmula de la mediana es la L, que la L representa el límite inferior de la clase mediana, más la L minúscula, que representa la longitud del intervalo de la clase mediana. Esta longitud de intervalo la vamos a multiplicar por la siguiente razón. N, que es el número total de datos, dividido entre 2, menos la C, que la C es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. Vamos a ver un ejemplo. Aquí observamos la misma tabla que tiene las 5 clases, que está dividida en valores de 0 a 5, 5 a 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es nuestra clase mediana. Lo primero que debemos de hacer es ordenar los datos. En este caso ya tenemos nuestra tabla ordenada de valores menores a mayores. Aquí observamos que nuestra clase mediana se encuentra entre 10 y 15, ya que el total, cuando vemos nuestra frecuencia absoluta, observamos que nosotros tenemos 30 datos, por lo que el punto medio de estos datos sería 30 entre 2, que nos da 15, y observamos que el 9 se encuentra aún por debajo del 15, pero el 21 ya está por encima dentro de nuestra frecuencia acumulada. De igual forma, si sacamos el porcentaje de la frecuencia absoluta acumulada, que se saca cada uno de estos porcentajes, al dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de los datos, que es 30, nos da el porcentaje de acumulación. Observamos que en la clase del 10 al 15 tenemos acumulado el 70% de los datos, por lo que esta sería nuestra clase mediana, ya que la clase anterior ha acumulado 30% y no ha podido aún llegar a ese punto medio o a ese 50% de acumulación. Una vez identificada esta clase mediana, vamos a utilizar nuestra fórmula. Lo primero que debemos obtener es la L mayúscula, que representa el límite inferior de la clase mediana. Nuestra clase mediana es la clase que va de 10 a 15, por lo que nuestro límite inferior sería el 10. Lo segundo que debemos identificar es la L minúscula, que es la longitud del intervalo. Nuestra clase mediana va de 10 a 15, por lo que la longitud del intervalo sería de 5, que nos da la diferencia de 15 menos 10. Y ahora, al calcular nuestra razón, sabemos que nuestra N es el total de los datos, que representa 30, por lo que aquí tenemos 30 entre 2, que sería 15, que es el punto medio, menos, vamos a encontrar cuál es el valor de la C. La C es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Nuestra clase mediana es la clase que va entre 10 y 15, por lo que si nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada, observamos que la clase anterior
va de 5 a 10, por lo que el valor que nosotros necesitamos es el 9. Y por último, vamos a identificar la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. Nuestra clase mediana es la que está entre 10 y 15 y su frecuencia absoluta es 12. Al realizar este cálculo, obtenemos una mediana de 12.5. Ahora vamos a calcular la moda para datos agrupados. Observamos que la fórmula de la moda, de igual forma que en el caso de la mediana, toma el valor de la L como el límite inferior de la clase modal, en este caso, la L minúscula como la longitud del intervalo de la clase modal, y aquí introducen nuevos valores, lo que es la D1 y la D2. La D1 se representa por la diferencia o la resta entre las frecuencias del intervalo de la clase modal con el intervalo anterior, y la D2 es la diferencia o la resta de las frecuencias del intervalo de clase modal con el intervalo posterior. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la misma tabla con los datos agrupados y lo que vamos a hacer es calcular nuestra D1 y nuestra D2. Lo primero que debemos identificar es cuál es nuestra clase modal. Para identificar la clase modal nos vamos a ir a la parte de frecuencia absoluta. Observamos que en la primera clase, que va de 0 a 5, tenemos únicamente dos valores concentrados en esta parte. En la segunda clase, que va de 5 a 10, tenemos 7 valores concentrados. En la tercera, que va de 10 a 15, 12. En la cuarta, de 15 a 20, 6. Y en el último, de 20 a 25, 3 datos. Por lo que, como definimos la moda, que es el valor que se repite más veces, entonces en este caso vamos a tener que nuestra clase modal es la clase que tiene más datos, mayor concentración de datos, que en este caso es la clase que se encuentra entre el 10 y el 15. Ahora vamos a calcular el valor de D1. El valor de D1 es la resta entre la frecuencia del intervalo de la clase modal. Nuestra clase modal es la que está entre 10 y 15, su frecuencia es 12. A esta frecuencia le vamos a restar la frecuencia de la clase anterior, que es la clase que está del 5 al 10, que tiene una frecuencia de 7. Por lo que la primera diferencia sería 12 menos 7, que nos da un resultado de 5. Para el cálculo de la D2 o la diferencia 2, vamos a identificar la frecuencia del intervalo modal, que es 12, y la frecuencia del intervalo posterior, que en este caso es el intervalo de 15 a 20, que tiene una frecuencia de 6. Cuando nosotros hacemos la diferencia nos da un resultado de 6. Ahora vamos a calcular lo que es la moda. Observamos que el primer valor es la L mayúscula, que es el límite inferior de la clase modal. Nuestra clase modal es la que está entre 10 y 15, por lo que su límite inferior es 10. La longitud del intervalo es 5. Nuestra clase modal es entre 10 y 15, su longitud es 15 menos 10, que nos da un intervalo de 5. Y introducimos los valores de los cálculos que hicimos de la diferencia 1 y la diferencia 2, colocando 5 entre 5 más 6 y nos da un total de 12.2727 como el resultado de nuestra moda. Bueno, esto es todo por ahora. Cuentan conmigo para cualquier duda o aclaración que tengan. Pueden contactarme a través de la plataforma. Gracias.